Bien, no sé si estamos, si nos ha metido ya o no. Me imagino que no, porque tienen que avisar para aquí. Pero bueno, si me escucha alguien, que sepa que ahora en 30 40 segundos empezamos. Amén. Ya. Uy, ahí estamos. Bien. Bien, Dios os bendiga a todos. Bienvenidos al canal de Sana Doctrina. Deciros que hoy tenemos una grata visita. Viene a darnos Tío Rufino. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar hoy en Sana Doctrina. Dios os bendiga mucho. Es un honor y un privilegio que el Señor nos brinda en esta noche de poder pues estar hablando de su palabra. Amén. Así que para mí es un privilegio estar con vosotros y tener esta opción de poder compartir. Amén. Si no he entendido mal, vamos en esta noche a hablar de la parte 2 de Romanos, y es algo que él ha estudiado en un seminario y también ha hecho un libro, ¿no? Unos pequeños apuntes, unos libros sobre este tema, intentándolo, ya que es extenso, colapsarlo un poquito para que lo podamos entender mejor. Es así, ¿no? Sí, es así. El seminario consta del libro de Romanos y bueno, lo hice mío, lo hice con mis notas, con mis apuntes, también apoyándome mucho en lo que estudiemos en su momento con nuestros maestros aquí en Madrid. Y bueno, lo he intentado hacer de la manera más fácil posible. Por eso veréis que es un comentario básico, tampoco es muy profundo, pero es entendible porque lo trato de administrar en las iglesias que el Señor me permite pastorear, y allí lo compartimos, y no solamente sino con algún seminario más. Jeromo, se ha congelado la imagen del sonido. ¿Nos escuchan ahora? ¿Se ve bien? ¿Me lo puedes decir, por favor? Amén. Gracias. Esto ha sido un pequeño error técnico y ya está. ¿Le parece bien si presentamos todas las cosas al Señor y después empieza, como usted vea? Ya sabe que usted es el amo y usted es el invitado, entonces empiece y acabe como quiera. Pero si es tan amable, haga una oración al Señor y presente todas las cosas a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Soberano Rey, Dios de toda la gloria, te honramos, Señor, te damos gracias. Señor, y nos presentamos delante de tu presencia para adquirir, Señor, el oportuno socorro y que tu gracia se manifieste en esta noche, Señor. Mira mis limitaciones, Padre mío. Te ruego, por favor, que me ayudes a ser claro, Señor, y efectivo a la hora de transmitir tu palabra. Te ruego por los oyentes, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, y por este canal de tanta bendición que está siendo en este tiempo para nuestra nación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues bueno, segunda parte del tema de Romanos. Adelante, tío Rufino, deseando de aprender. Bueno, que Dios os bendiga a todos, hermanos. Bueno, vamos a estar dando la segunda parte o el segundo bloque del libro de Romanos, que va desde el capítulo 9 al capítulo 16. En la semana pasada o 2 semanas anteriores atrás estuvimos dando la condenación, la justificación y la santificación. Hoy vamos a estar hablando de la continuación o perseverancia y de la transformación. Ya sabéis que este libro es un libro muy extenso. Fue escrito por el apóstol Pablo en el año 57 al 60 después de Cristo, en su tercer viaje, en su segundo grupo, junto con Primera y Segunda de Corintios y con Gálatas. Y bueno, este libro fue colocado como el primer libro doctrinal de la Biblia. No está colocado allí de una manera casual, está colocado allí por su importancia en cuanto a la doctrina
Y hemos visto también, cuando empecemos con Romanos, que este libro contiene la introducción más larga de todas las epístolas y cartas que el apóstol Pablo escribió. Consta de casi 17 versículos. Y bueno, el tema principal de la carta de los romanos es la justificación por la fe. Este libro está dividido en 5 partes, que son condenación, que va del capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20, justificación, que va del capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21, santificación, que va del capítulo 6 al 8, continuación y perseverancia, que es lo que vamos a dar, que va del capítulo 9 al 11, y transformación, que va del capítulo 12 al 16. Y el texto clave del capítulo o del libro de Romanos es el capítulo 1, verso 16 y 17, que nos dice que el hombre vivirá por la fe. Es de lo que trata el libro de Romanos, de hablarnos de la justificación por la fe y de la salvación por la gracia. Así que en este resumen que dimos, estuvimos viendo como el apóstol Pablo pues nos enseña que desde el capítulo 1, verso 18 al verso 3, está todo el mundo bajo la condenación del pecado. Y nos lo muestra mostrándonos los paganos, nos muestra también los religiosos, nos muestra los moralistas y nos muestra el mundo entero, que todos estamos bajo la condenación del pecado. Después pasemos a ver, hermanos, que en el capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21 también estuvimos viendo la justificación. Y la justificación nos habla de que el hombre que es pecador, que el hombre que está condenado, necesita una justificación. Y que esta justificación no es por obras ni por la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Y Pablo nos muestra ahí cómo a Moisés y a Abraham no les eran imputadas las obras para alcanzar la salvación, sino solamente por la justificación por la fe es que alcanzamos la salvación de nuestras almas, por la misma fe que tuvo Abraham. Por eso nos muestra Gálatas y Romanos que somos hijos de Abraham por la fe. Amén, por la misma fe que tuvo Abraham, somos hijos. Y bueno, nos estuvo también mostrando que la justificación hubo un sacrificio que fue el que nos justificó y fue el de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y nos estuvo mostrando que si Él no muere en la cruz, nosotros no podríamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Luego estuvimos viendo la santificación, que va del capítulo 6 al capítulo 8, y nos muestra la manera correcta, capítulo 6, la manera incorrecta, capítulo 7, y la manera del Espíritu, capítulo 8. La manera de alcanzar la santificación. Y nos muestra entre el capítulo 6, que es la manera correcta, y el capítulo 8, que es la manera del Espíritu, nos muestra dentro de estos dos versos, de estos dos capítulos, el capítulo 7, que nos muestra la manera incorrecta. Y ahí nos estaba hablando de cuando Pablo intentaba por las obras alcanzar la justificación. Hasta que llega al capítulo 8 y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí acabemos, hermanos, la clase anterior. Hoy vamos a empezar con la transformación, que va del capítulo 9, la cuarta división del libro es la continuación o perseverancia, y lo vamos a dividir en 3 partes. Quiero que los que estamos estudiando este libro hoy estemos basados bajo estas pautas que vamos a marcar en los libros. Porque estos 3 capítulos son capítulos muy importantes, porque se pueden trastocar de una manera que a lo mejor pues luego no podemos entenderlo bien. Entonces, número 1, vamos a ver la soberanía de Dios, que está en el capítulo 9. Número 2, vamos a ver el libre albedrío, que está en el capítulo 10. Y número 3, vamos a ver el propósito y la advertencia, que está en el capítulo 11. Y empezaremos con la soberanía de Dios en el capítulo 9. Y para entender este capítulo tenemos que leer previamente el verso 29 del capítulo 9, que dice: como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como a Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Eso es lo que dice el verso 29. Dios, en su soberanía, al ver que el hombre, sin él, llegaríamos a estar en una depravación total, empezó su plan de salvación, para que el hombre se salvase.
Y empezó a través de Adán. Capítulo 3, verso 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De los descendientes de Adán, Dios llamó a un hombre. Génesis capítulo 12. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Bueno, pues de Abraham saldría un pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios. De este pueblo una tribu, que sería Judá. De esta tribu una persona, que sería María. Y de María nació Jesucristo, y por medio de él la salvación a todos los hombres. Bueno, pues el capítulo 9, verso 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo Jesús, y no miento. Mi conciencia me da testimonio, y en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fijaros que el apóstol comienza con una tristeza en su interior. El verso 3 dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne. Tenía tanta carga por el pueblo de Israel que deseaba estar separado de Dios por amor a su pueblo. Pablo tenía la misma carga que tuvo Moisés, acordaros, en el desierto, capítulo 32, verso 31 del Éxodo, que dice: entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora el pecado de ellos, y si no, ráeme a mí del libro que tú has escrito. Esto lo dijo Moisés. Capítulo 9, verso 4 y 5 de Romanos dice que son israelitas según la carne, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos. Amén. Pablo dijo en el verso 1 y 2 que tenía en su mente y en su corazón a sus hermanos, a los israelitas, y ahora lo va a desarrollar, hermanos, en 3 aspectos. Lo primero que va a hacer es mostrarnos la elección de Israel bajo la soberanía de Dios. Versos del 6 al 13. También nos va a mostrar la soberanía absoluta de Dios. Versos 14 al 24, y nos va a mostrar la salvación tanto de judíos como gentiles en el verso del 25 al 33. Dice: bajo la elección de Israel, bajo la soberanía de Dios, que vamos a ver ahora en el verso 6 al 13. Fijaros lo que dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué Pablo dice esta palabra? Que la palabra de Dios no ha fallado. Bueno, pues porque en el verso 4 él había dicho que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y en el verso 6 nos dice, donde Pablo nos da la aclaración, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es lo que nos dice en el verso 6. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo más hijos e hijas con otras mujeres, que fueron Agar y Cetura. Y el verso 7 y 8 del capítulo 9 de Romanos nos dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué? Bueno, verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Sara tendría un hijo, ni Agar ni Cetura, sino solamente Sara. En ella, la promesa fue dada en el hijo que le nacería a Sara. Por eso dice el verso 10 y 12, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Pablo está diciendo: Jacob y Esaú son descendientes del mismo padre. Y aunque ellos no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios en su soberanía escogió a Jacob y a Esaú aborreció. Todo esto está bajo la soberanía de Dios. Malaquías capítulo 1, verso 1 y 2 dice:
la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ahora dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Mirad, cuando dice a Jacob amé, significa que a Jacob prefirió. Y cuando dice que a Esaú aborrecí, significa que a Esaú puso en segundo lugar. Si nos vamos al capítulo 14, verso 26 de Lucas, ahí nos dice la palabra, si alguno viene a mí y no aborrece, es el mismo sentido. No es que aborrezcas o odies, sino que pongas en segundo lugar, porque nadie puede tomar el lugar del Señor en nuestra vida, Él tiene que ser lo primero. Si alguno viene a mí y no pone en segundo lugar, ¿a quién? A padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Como está escrito, verso 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Esaú está diciendo lo puse en segundo lugar. Y este texto, hermanos, que se ha controvertido mucho, no está hablando de salvación. Está hablando de la descendencia donde habría de venir el Señor. Dios, por soberanía, quiso escoger ¿a quién? A Jacob, para que de él viniese el linaje de donde nacería el Cristo. No está hablando de salvación, está hablando de la soberanía de Dios para escoger a Israel por el medio por el cual iba a nacer Jesucristo. Ahora nos va a mostrar del verso 14 al 24 la soberanía absoluta de Dios. Una soberanía absoluta es que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y no tiene por qué pedir disculpas ni dar explicaciones a nadie. Una soberanía absoluta. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere. Dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué pregunta si hay injusticia en Dios? Porque a Jacob amó y a Esaú puso en segundo lugar. Por eso, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo cita a Moisés porque pidió ver la gloria de Dios. Moisés pidió ver la gloria del Señor, pero no porque él se la mereciera, sino porque Dios en su soberanía así lo quiso. En Éxodo capítulo 33, versos 18 y 20, dice, te ruego que me muestres tu gloria, dijo Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré tu nombre, el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que y seré clemente del que yo seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, no porque no me verá hombre y vivirá. Así que, verso 16 del capítulo 9, por este motivo, no depende del que quiere, que significa del que tiene buena voluntad, ni del que corre, que significa del que tiene capacidad. No depende del que tiene buena voluntad, ni del que tiene capacidad, sino de Dios, que tiene Amén. misericordia. Amén. Rufino, me pregunta el Sí, Eleazar, a ver si puedo preguntarte, para dejar un poco más claro esto que estás diciendo. Nos está diciendo si se refiere a esto, a lo de Malaquías 1, capítulo 1, del 1 al 3. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os mando, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dile, Michael, dile si es referente a eso. Malaquías capítulo Pregúntale, 1. por favor. Te pregunto. Malaquías, en el verso que os he citado, dice, es Malaquías capítulo 1, verso 1 y 2. Y a lo que estamos ahí viendo es que la profecía esta, que el Señor dijo, os he amado y me dijisteis en qué nos amasteis. Y no era Esaú, dijo el Señor, no era hermano de Jacob. Y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando dice a Jacob amé, dice que a él lo prefirió, lo escogió por soberanía. Y cuando dice de que Esaú lo aborreció, lo puso en segundo lugar. A eso se refiere. A que a uno
lo amó por soberanía, lo escogió, no lo amó, lo escogió y a otro lo puso en segundo lugar. Vamos a ver, si nosotros tenemos voluntad de hacer lo que queramos y tú vas a coger un vaso en tu vitrina y coges el vaso que tú quieres. ¿Eres malo porque coges uno sí y otro no? No, simplemente es que coges al que tú quieres porque tienes decisión. Dios es soberano y en su soberanía quiso escoger a Jacob. Pero ese texto no habla de salvación. La salvación no tiene nada que ver aquí en este pasaje. Aquí nos está mostrando que Dios es soberano y que escogió a Jacob para traer la descendencia de la cual luego nacería Cristo. De eso es de lo Muy que bien. está hablando, de la soberanía de Dios en cuanto a la Eso es, elección muy bien. del pueblo de Israel. ¿Vale? No para salvación, sino solamente para la elección de que Dios quiso hacer algo, pero no nada referente a la Para salvación, sino escoger, solamente en ese tiempo o en algo a concreto. Jacob para Amén. traer la Muy descendencia bien. de donde vendría el Cristo. Amén. De eso era, de escoger al pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham, de Abraham nació el pueblo de Israel, y luego Jacob, y en fin, ya sabes, toda la descendencia, pero eso era una soberanía de Dios, porque también hubiese podido escoger a otro pueblo o a otro hombre y hacer a Israel. Sin embargo, quiso escoger a ellos. ¿Vale? Entonces estamos viendo aquí que cuando dice en el verso 14 de este capítulo 9, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios, porque Dios quiso escoger a Jacob porque es soberano. De la misma manera que el verso 15 dice que Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le dijo ahí en el verso 15, fíjate lo que dice Pablo en el verso 15, te tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y cita a Moisés. Y este pasaje de Moisés que cita está en Éxodo 33, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, haré pasar todo mi bien delante de ti, proclamaré mi nombre, delante de ti tendré misericordia del que yo tenga misericordia, seré clemente del que yo seré clemente. Y dijo más, porque no me podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y viva. Así que, verso 16, por este motivo, no depende del que quiere, que significa del que tiene buena voluntad, ni del que corre, que es el que tiene capacidad, sino de Dios, que tiene misericordia, porque Él es soberano y quiso escoger a Jacob antes que Saúl. ¿Vale? Por eso dice el verso 17, porque la escritura dice a Faraón, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado sobre la tierra. ¿Dónde dice esto la escritura? Bueno, la escritura muestra esto en Éxodo capítulo 9, verso 16. Dice, a la verdad te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre la tierra. Pablo muestra que Faraón ha sido levantado para que Dios mostrase su poder. Ahora, hay que coger esto con pinzas y sostener que Dios no hizo que Faraón naciese para mostrar su poder, sino levantado. Levantado es en un lugar de preeminencia porque era el Faraón, el rey de la tierra en aquel entonces, de la potencia mundial. Entonces, lo hizo levantar y lo dejó ahí para él mostrar su poder. ¿Pero por qué lo hizo esto? Bueno, pues vamos a verlo. Dice el verso 18, de manera que de quien quiere, verso 15, a Moisés, y al que quiere endurecer, verso 17, Faraón endurece. ¿Vale? Así que todo esto es profético. Se cumplió en el capítulo 5, verso 2 del Éxodo. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este era Faraón, endureciéndose él. ¿Vale? Ahora dice, después de esto Dios manifiesta su poder. Pero en el capítulo 7, verso 3, todavía sigue siendo profético. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra mis señales y maravillas. En el capítulo 7, verso 22, se le endurece el corazón a Faraón. Dios no, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. ¿Veis? Y no escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Dios lo había profetizado atrás, que no iba a escuchar ese hombre. Y se le endureció el corazón a Faraón. Dios no fue el que lo endureció. Ahora dice el capítulo 8, verso 14. Se le endureció el corazón a Faraón y juntaron en montones, apestaba la tierra, está hablando de las ranas,
Pero viendo Faraón que se le había dado reposo, volvió a endurecer su corazón y no escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 9, verso 12, se cumplió como Jehová había dicho endurecer el corazón de Faraón. Y dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. ¿Ves? En el capítulo 9, verso 20, había gente que sí tenía temor de Egipto. Los siervos de Faraón y tuvieron temor de la palabra de Jehová e hicieron huir a sus criados y sus ganados a casa. Total, que desde el capítulo 9, verso 27 al 30, cuando él veía el mal, se volvía. Pero cuando le era quitado, se arrepentía, se obstinó en pecar. Entonces Dios, en su soberanía absoluta, viendo y conociendo de antemano lo que este hombre era, mostró su gloria. No es que Dios endureciese a Faraón para un fin, es que Dios sabe todas las cosas y usó ese momento para mostrarse él y mostrar su gloria. Pero no habla de salvación. Dice el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo hace una pregunta que podrían haberse hecho los israelitas, pero puso, por ejemplo, al alfarero. Y le responde en el verso 20 y 21, y les dice, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa barro para honra, vaso para honra y otro para deshonra? Verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, mostró con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? De esta manera contestó al ejemplo que había puesto sobre el alfarero. Verso 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Lo que está hablando aquí es de una soberanía absoluta. Dios utiliza, hace lo que él quiere hacer para mostrar su gloria, pero no habla de salvación esos pasajes. Está mostrando la soberanía absoluta de Dios porque Dios es soberano. A Dios no podemos torcerle el brazo, no podemos hacer lo que nosotros queramos de él, no podemos exigirle nada porque Dios es Dios. Entonces Dios manifestó su gloria en Faraón sabiendo de antemano que ese hombre no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Por eso dice, tendré misericordia. No depende ni del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dice el verso 22, Dios muestra su ira para con los vasos de ira. Y en el verso 23 nos dice, muestra misericordia con los vasos de misericordia. El verso 23 dice que él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué? Fijaros que dice para gloria, no dice en gloria, sino para gloria. ¿Por qué? Porque si dijera para la gloria, sería para el cielo. Cuando dice para gloria, es para que se muestre la gloria de Dios en nosotros. Dios quiere mostrar su gloria en nosotros aquí en la tierra. No es para cuando estemos en el cielo. Dios quiere mostrar su gloria hoy, aquí en la tierra, por medio de nosotros. Porque Dios es soberano, porque Él así lo quiere. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros tuviésemos habilidades, sino porque Él es bueno y porque su gracia es infinita. Dice el verso 24, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo judíos, sino también a los gentiles. Y aquí nos muestra, hermanos, ahora la salvación a judíos y a gentiles. Verso 25 al 33. Dice el verso 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Para mostrar la salvación que es para todos, citó al profeta Isaías. Y dice, al profeta Oseas. Y dice el verso 26. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este verso también lo cita Oseas, que son los gentiles. Oseas, capítulo 1, verso 10. También habla de los gentiles. Verso 26 y 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes.
También lo citó en Isaías, capítulo 10, versículo 22, que son los judíos. Y del verso 30 al 33 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo concluye aquí con esto. En el verso 31 buscaban la justificación por la ley, pero por la ley nadie será justificado delante de Dios. Por eso dice el verso 33 que el creyente no será avergonzado, es decir, que ahora todos los que creyeron en él alcanzaron la justicia por la fe y no por las obras de la ley, es lo que está diciendo el verso. Entonces hemos visto en el capítulo 9 la soberanía de Dios para alcanzar al pueblo de Israel, para traer el linaje de donde vendría Cristo, y hemos visto la soberanía de Dios absoluta para mostrar su gloria y su poder. Como veis, no habla ni de salvación ni de elección, sino de soberanía. Ahora vamos a ver el capítulo 10, que nos habla del libre albedrío. Pablo ha mostrado ampliamente la soberanía de Dios y que los judíos querían justificarse delante de Dios por la ley de las obras. Por eso dice que él pone piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero aquí el hombre es quien decide, por su libre albedrío, aceptar a Dios en su corazón. Luego, entonces, si alguien se pierde en el mundo, no es por culpa de Dios, sino porque es el hombre quien decide seguir a Dios o no. Dice el verso 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo estaba pidiendo a Dios, Dios mío, salva a mi pueblo. Si Pablo pedía que el pueblo se salvara, ¿por qué era? Porque no todo el pueblo iba a ser salvo. Por eso Pablo oraba, Señor, salva a mi nación, salva a Israel. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme ciencia. Pablo estaba diciendo que los judíos aman a Dios, pero no con conocimiento. Por eso el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque la fe, la del conocimiento, de la ley, intentaban hacer la suya propia, es decir, establecer su propia fe por sus obras. Y no se sujetaban de esa manera a Dios. Todos los hombres tenemos un libre albedrío, ¿os habéis dado cuenta? Y somos nosotros los que decidimos sujetarnos a Dios o no. Ellos, decía, ciertamente tienen anhelo, y mi oración para Israel es para salvación, porque les doy testimonio, que tienen celo pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué dice esto? Porque ignorando la justicia y procurando establecer la suya propia, ahí estamos viendo que el hombre tiene un libre albedrío para decidir sujetarse o a su propia ley o a la ley de la fe que es en Dios. Verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La función de la ley es llevarnos a quién, a Dios. No tiene otra función la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta palabra ayo en Gálatas es cuidador, niñera. La ley ha sido nuestra niñera hasta llevarnos a Cristo. Por eso en Gálatas dice que de Cristo estamos revestidos. Esa palabra revestidos es una palabra que usaban los romanos y era una vestidura que tomaban aquellos que tenían mayoría de edad. Era la toga virilis que le llamaban. Vale, pues cuando nuestro ayo, que era la ley, nos llevó a Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Luego ya no estamos bajo el ayo, sino bajo la fe en Cristo Jesús. Pero venida la fe, dice el verso 5, ya no estáis bajo el ayo. Pero en el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 10, dice que cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces por la ley no seríamos justificados. Versos 6 y 7 del libro de Romanos, capítulo 10. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y
Y lo que estaba intentando Pablo decirles aquí era que ¿qué puede hacer el hombre para salvarse? ¿Subir al cielo o bajar al abismo? No pueden hacer nada. Ni subir al cielo ni bajar al abismo lo pueden hacer por sus propias obras. No se puede justificar el hombre por ninguna obra. Verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está el qué, la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta pregunta que hace aquí en el verso 8, que dice, ¿y qué dice? Más, ¿qué dice? Significa la justicia que es por la fe, cerca de ti está. Por eso dice el verso 9. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y para ser salvo solamente hay que creer. No son obras, es la fe en Jesucristo. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que se cree con el corazón, hermano, se confiesa con la boca para ser salvo. Dice el verso 11, pues la Escritura lo encerró todo. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no es para unos pocos, no es una gracia limitada, no es para unos pocos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vuelve a aparecer otra vez la palabra todos. Todo aquel que invocar al Señor será salvo. No hay una expiación limitada. No es un grupo de gente que Dios escogió por gracia para no, nos ha escogido a todos, y todos aquellos que acepten a Cristo por la fe serán salvos. Dice que no hay diferencia. Esto es para todos los que creen, para judíos y para gentiles. No es por imposiciones ni es por predestinación, para todos los que creen en el sacrificio de Cristo. Verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para ser salvos, hermanos, hay que invocar. Y Pablo hace estas preguntas, pero en el verso 16 responde. Y dice el verso 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como veis, hay un libre albedrío. No todos obedecieron. La voluntad para decidir aceptar al Señor o no está en el libre albedrío del ser humano. Ahora bien, es verdad que esta doctrina es muy amplia y que habría que profundizar mucho porque tenemos que llegar a la convicción de pecado. Y para eso está el Espíritu Santo y la locura de la predicación. Cuando el hombre que está muerto en sus delitos y pecados concibe por la información de la palabra que está en pecado y abre los ojos al Evangelio y acepta a Cristo como el Salvador, es salvo. Si no, el hombre no puede salvarse jamás por las obras ni por por otro medio. ¿Cuál es el orden que ha puesto Pablo aquí para la salvación según la Biblia? Bueno, invocar, es el orden que ha puesto Pablo. Fue invocar, que crean, que oigan y que se predique y que sean enviados. Bueno, para invocar hay que creer, pero para creer hay que oír, y para oír hay que haber alguien que predique. Y para que alguien predique, hermanos, tiene que haber un enviado que hable para que puedan oír, para que crean y de esa manera pudiesen invocar al Señor. Versos 17 y 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Fíjate qué pregunta hace aquí en medio, verso 18. Pero digo, Pablo dijo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra se ha ido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Esto está en el verso 19, capítulo 19, verso 4 de los Salmos, que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por eso dice el verso 19 al 21, también dijo, ¿no han conocido esto Israel? Y dice, primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente,
Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Volvemos a ver el libre albedrío del hombre, a volverse de las pautas que el Señor marca. Dios ofrecía continuamente a Israel su mano, pero Israel era rebelde, un pueblo rebelde y contradictor. Y ahora llegamos al capítulo 11. Hemos visto la soberanía de Dios para escoger a Jacob y traer de él el linaje de donde vendría Cristo. Hemos visto la soberanía de Dios absoluta para mostrar su gloria. Estamos viendo o hemos visto el libre albedrío del 11, capítulo 10, del ser humano, libre albedrío. Y ahora vamos a ver el capítulo 11, que es el propósito y la advertencia. Dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Se ha cansado Dios de extender su mano a Israel? Y dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si se hubiese desechado Dios a su pueblo, también le había desechado a él, porque Pablo era israelita. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un remanente, hermanos. Dice el verso 2 al 5. No ha desechado Dios a su pueblo, del cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aunque en este tiempo se haya quedado un remanente escogido por gracia, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, os voy a resumir esto de la siguiente manera. Si es por gracia, no puede ser por obras, porque si es por obras, no puede ser salvo por gracia. ¿Vale? Es la manera que Pablo tiene aquí de hablarnos de que solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Israel buscaba la salvación, pero no la encontró porque iba tras ella por medio de la ley y no por medio de la fe. Romanos 9:31 nos acaba de decir, mas Israel iba detrás de una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por la fe, sino como por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero los escogidos, el remanente fiel, los que han aceptado por voluntad propia, sí alcanzaron la justicia que es por la fe, y los demás fueron ¿qué? Fueron endurecidos. ¿Por qué? Porque como está escrito, no hicieron caso. ¿Sabéis, hermanos, que Israel, en cuanto a la escritura, lo tiene todo escrito? Por eso dice el verso 8, como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y esta palabra estupor es un espíritu de adormecimiento. Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en Juan capítulo 12, verso 40, nos dice que cegó los ojos de ellos, endureció el corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Desde el capítulo 11, versos del 11 al 33, nos va a mostrar la salvación a los gentiles. Y dice el verso 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque por la transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ellos, al no aceptar a Jesucristo, la salvación ha sido dada a los gentiles, para que también ellos sean llevados a celo para provocar a Israel. Dice el verso 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración? Fijaros que la palabra riqueza del mundo es la salvación, pero la palabra defección significa acción de separarse con deslealtad. El texto se leería así, si la transgresión de la riqueza vino a ser la riqueza del mundo y la acción de separarse con deslealtad, esa será la riqueza de los gentiles, cuánto más será la plena restauración. Dice el verso 13 y 14,
Porque vosotros, hablo gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, porque en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, para hacer salvo a alguno de ellos. En este tiempo, los que predicaban a los gentiles eran muy mal mirados. Pero para Pablo era más importante cumplir con su ministerio que Dios le había dado y de esta manera honrar su ministerio, y así daba celos al pueblo de Israel para ver si de alguna manera podría salvar a alguno de ellos. Dice el verso 15, porque si su exclusión, el pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, de los gentiles, ¿qué será la admisión sino vida de entre los muertos? Fijaros que desde el verso 16 al verso 32 Pablo hace una alegoría y dice, si las primicias, verso 16, que son los judíos y los gentiles creyentes, son santas, los que están aceptando a Cristo también son santos. También es la masa restante. Y si la raíz, que es Abraham, es santa, también lo son las ramas, que son el pueblo de Israel. Pues si algunas, no todas, de las ramas, que es el pueblo de Israel, fueron desgajadas y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, Abraham por la fe, y la rica savia del olivo, que es Cristo, no te jactes contra las ramas, que es el pueblo de Israel. Y si te jactas, sepas que no sustentas toda la raíz. ¿A quién le fue dada la promesa? Fue a Abraham, capítulo 3, verso 15. ¿Sí? En Génesis, capítulo 3, verso 15, habla la mujer, pero la promesa fue hecha a Abraham. Y a la mujer le dice, pondré enemistad entre ti, entre tu mujer, entre la simiente suya y tu simiente, y tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Luego entonces, la fe que nació, la fe que nosotros tenemos, nació también del pueblo de Israel. Por eso dice, sepas que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19 dice, pues si las ramas, el pueblo de Israel, dirás, gentil, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, dice el verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, que fue Israel, pero tú, gentil, por la fe estás en pie, no te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel, a ti, gentil, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, el pueblo de Israel, pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú, gentil, también serás cortado. Verso 23, y aún ellos, el pueblo de Israel, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volvernos a injertar. Verso 24, porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo que es Cristo, ¿cuánto más son las ramas naturales, el pueblo de Israel? Serán injertados en su propio olivo que es Cristo. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué ministerio ha acontecido a Israel? Un endurecimiento en parte. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos somos enemigos por causa de vosotros, pero porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo y ellos no. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto es el pueblo de Israel. Luego, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó al pueblo de Israel y les ha dado el culto, las promesas, la promulgación de la ley, la palabra. Todo eso es irrevocable. El pueblo escogido del Señor. Dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por medio de la ley, sujetó a todos en desobediencia. Y aquí es donde Pablo se tiene que echar manos a la cabeza y decir, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos.
porque a Dios, hermanos, es un Dios tan amplio, tan extenso, tan sabio, que nos puede volver locos en dos renglones. Pero San Pablo, que era un hombre que decía que en su boca los misterios dejaban de ser misterios, cuando vio esto dijo, de verdad que eres Dios por excelencia, porque no hay nadie como tú. La quinta división del libro. Ya hemos salido de la cuarta división, que es el capítulo 9, 10 y 11. Vamos a entrar en la quinta división, que es la transformación. Yo a esta parte del estudio la llamo la aplicación de la doctrina. Es decir, San Pablo tenía una manera de escribir, y es que mostraba la doctrina y después mostraba una aplicación de esa doctrina. Bueno, pues la transformación, digamos que es la manera de vivir del creyente justificado. Uno de los temas principales de la transformación es la actitud nuestra en cuanto a Dios, capítulo 12. Dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en tres formas: vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional, diario. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar aquí en el griego se pronuncia suschemazo, que significa formar a modo igual. No os forméis a modo igual de este siglo. Y la palabra transformaos en el original griego se pronuncia metamorfo, que es metamorfosis, que significa un cambio por medio del entendimiento. Luego entonces el verdadero arrepentimiento empieza en el cambio en la manera de pensar, para que comprobemos de esta manera cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente tenemos una actitud para con Dios, también tenemos una actitud para con nuestros hermanos. Y esto lo vamos a dividir en 5 puntos. Primero, tenemos que hacer que no creernos superiores a nuestros hermanos. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí de que aquel que debe de tener, sino que piense de él con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 2, sabiendo que somos un cuerpo, pero que tenemos distintas funciones, no hay nadie que sobre. Verso 4 y 5 dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos somos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, sabiendo que somos muchos, según somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No sobramos ninguno, hermanos. Todos somos necesarios, no podemos creernos superiores los unos a los otros. Número 3, también tenemos que saber que tenemos un don, algo que Dios nos ha dado para compartir. Versos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También, hermanos, tendremos que saber que tenemos que amarnos los unos a los otros. Verso 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y también, hermanos, tendremos que saber que tenemos obligaciones. Versos del 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, que tenemos obligaciones, y es que tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes, gozosos, sufridos, constantes, compartiendo, hospitalarios. Luego, nuestra actitud para nuestros hermanos es no creernos superiores a nadie. Nadie sobra. Tenemos todos algún don dado por Dios. Y todos tenemos que amarnos los unos a los otros y tener estas constantes. Diligentes, fervientes, gozosos, sufridos y compartiendo y hospitalarios. También tendremos que tener una actitud hacia todos. Versos 14 al 21. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendiciendo y no maldiciendo. Amén. Verso 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Luego entonces, una actitud de una persona transformada es que comparte sus gozos y también comparte el sufrimiento
de los demás, llorar con el que llora y ríen con el que ríe. También una persona que ha sido transformada no es altiva. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. También una persona transformada, hermanos, es una persona que no paga mal por mal. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. También una persona transformada es una persona que está en paz con todos. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También, hermanos, una persona transformada no es vengativa. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también, querida iglesia, comparten sus bienes con los demás. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre sus cabezas. Y también, hermanos, esa es la manera de que podemos vencer al mal. ¿Y cómo es? Con el bien. Verso 21. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una persona transformada no solamente tiene una actitud para con Dios, para con sus hermanos, para con todos, también tiene una actitud para con las autoridades. Verso del 1 al 14 del capítulo 13. Dice: sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino lo malo. Quieres pues no temer autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios para castigar, para dar castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque está escrito, porque esto es, pues por esto pagáis, también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Tenemos que estar sujetos a las autoridades, es verdad, pero también tenemos que estar sujetos a los demás, a nuestro prójimo. Dice: no debáis nada a nadie, sino amaros, el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque la hora está cerca de nosotros, que nuestra salvación, que cuando creímos. La noche es avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra aptitud también tiene que estar en cuanto a los débiles, hermanos. Desde el capítulo 14, verso 1, al capítulo 15, verso 7, y 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 13, nos están hablando acerca de si se puede comer alimentos ofrecidos a los ídolos o no. Dice el verso 1 y 2: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y el otro, que es débil, solo come legumbres. En el capítulo 15, verso 7, el contexto nos está hablando de comer carne. Por tanto, dice: recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 1 Corintios, verso 8, del capítulo 8, verso del 1 al 13, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.
Pero no en todos, ahí está, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí comen, o aquí a los ídolos comen como sacrificando a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Antiguamente, hermanos, aquí había un problema, y es que llevaban grandes cantidades de carne a los templos para sacrificar a los ídolos. El sacerdote, cuando ministraba, como era tanta la cantidad de carne que llevaban, la que sobraba, la llevaban a los mercados para volverla a vender. ¿Y qué hacían? Que los hombres, cuando iban a comprar carne, volvían a comprar carne que quizá el sacerdote había llevado al templo. Y por eso es por lo que ellos estaban tan con este desvarío, si comían o no comían carne ofrecida a los ídolos. Y muchos, por causa de esto, hermanos, dejaron de comer carne, se estaban volviendo como vegetarianos, porque ya no tenían capacidad para pensar si esto viene de un templo, si viene de la carnicería, no sabían cómo iba el tema. Por eso Pablo les habla así: un ídolo no es nada, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos más. Porque el Evangelio a los gentiles, capítulo 15, verso del 8 al 3, pues os digo que Cristo vino a ser siervos de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Fijaros que Cristo vino para 4 propósitos. La primera, para ser siervos, aunque ahora es Señor. La segunda, para mostrar al mundo la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que el Mesías prometido vino a salvar al mundo, Jesucristo. Número 3, para confirmar las promesas hechas a los gentiles. Y el número 4 está en el verso 9. Dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Verso 10, otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Esto está también en Deuteronomio, capítulo 32, verso 43. Y dice el verso 11, otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esto también está en el Salmo 117, verso 1. Verso 12, otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. También lo dice en Isaías capítulo 11, versos del 1 al 10. Y el Dios de esperanza, que significa aquí confianza, os llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu Santo. Y aquí ya llegamos a las palabras personales. Ya os voy a soltar. Se me ha puesto una rana aquí encima y me está diciendo: deja libre a mi pueblo. Ya lo dejo, Señor, ya lo dejo. Palabras personales. Verso 14 dice: porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 2 cosas para amonestar a una persona, hermano. Bondad sin conocimiento nos lleva a guiarnos por los sentimientos. Y conocimiento sin bondad nos lleva a convertirnos en tiranos y condenamos los unos a los otros. Versos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo sabía que él le había llamado a Dios y no dudaba. Versos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría yo hablar de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con palabra y con obras. Lo que Cristo había hecho por medio de él, ¿cómo era? Con palabras y con obras. No solamente hablar, sino palabras y obras. Dice el verso 19, con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, los alrededores, hasta el Lírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. El propósito de las señales es advertir, hermanos, guiar y corregir. Todas las señales tienen 3 metas. Una es suplir la necesidad. Faltaba el vino, ¿os acordáis? Cuando estaban en la boda de Canaán faltaba el vino y Dios suplió la necesidad. La otra es mostrar su gloria. Y la otra es que crean en él. Y Pablo tenía 7 cosas que deberíamos de tenerlos. Se esforzaba a predicar a los inconversos, versos del 20 al 21.
Tenía la prioridad de predicar antes que sus deseos, versos 22 y 23. Tenía una visión realista, sabía que necesitaba de la iglesia y compartía su visión y hacía participar a los demás, verso 24. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros, espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros para que una vez que haya gozado yo con vosotros también. No se olvidaba de sus responsabilidades, aunque solo fuera llevar una ofrenda, era fiel en lo mínimo. Verso 25 y 28 dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén. Pues pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré rumbo a España. Pablo sabía, hermanos, que él era una bendición, verso 29. También sabía que no lo podía todo y pedía oración por 4 motivos, verso 30. Los 4 motivos por los cuales él pedía oración era el verso 31, que fuera librado de los rebeldes, no de inconversos, y esto es triste, de los rebeldes, porque los rebeldes están dentro, los inconversos no. Verso 31, para que la ofrenda de su servicio a los santos fuese aceptada en Jerusalén. ¿Por qué decía esto? Porque esta ofrenda era para gentiles, no para los judíos. Verso 32, para que con gozo llegue a vosotros, para que llegue bien, es lo que quería decir. Ser recreado, verso 32, juntamente con vosotros significa encontrar descanso. Y Pablo ya termina dando los saludos personales, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Escuchen bien, nos tenemos que apartar de los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina. Verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina con una gran promesa, y es el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. De esta manera, hermanos, hemos terminado el libro de Romanos y hemos visto estos capítulos y estas 2 secciones. Creo que si sabemos que el mundo está condenado, que ha sido justificado por Dios, que ha sido santificado en Dios, que puede continuar en perseverancia por Dios, llegará a estar transformado por medio de Dios. Como ven, en esta ecuación no existe ni voluntad de hombre, ni leyes, ni obras para alcanzar nada de lo que la gracia nos brinda por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Espero, hermanos, que os haya servido de bien y haber sido claro en lo que he explicado. Sé que en mí no hay muchas habilidades para poder explicar tanto, pero aquí os dejo, dice un refrán, que el que da lo que tiene no está obligado a dar más. Así que, con paz y con cariño, os lo he compartido. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga mucho, tío Rufino, de Madrid. De verdad que felicitarle desde aquí que hemos disfrutado, con este estudio precioso de Romanos. Soberanía de Dios, libre albedrío, propósito, advertencia y transformación. Precioso. Bueno, si hay alguna pregunta, pues que el hermano Jeromo nos la vaya poniendo. Y yo sí tengo una, ¿vale? En cuando hemos hablado de la soberanía de Dios y también sobre lo de las señales, etcétera, si no lo he entendido yo mal, es por dejarlo más claro su punto de vista, su opinión, que es respetable. Dios no endureció el corazón de Faraón, sino que lo hizo a través, como si fuera profético, y lo hizo para que vieran el poder de él, ¿o cómo fue? ¿Puede explicar un poquito mejor, si puede ser, este tema para que se quede claro su punto de vista? Vale, vamos a ver. Si en los textos que hemos visto antes, hemos visto que esto era algo anunciado por Dios, el endurecimiento del corazón de ese hombre, y que Dios lo levantó para mostrar su gloria en él. ¿Vale? Claro, tenemos que saber que Dios no es como nosotros, que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y viendo todo lo que él sabe, y sabiendo que Faraón no se iba a dejar ir al pueblo de Israel libremente,
mostró su gloria en ese momento de la historia de Israel en Egipto. ¿Qué hizo Dios? Pues sabiendo que Faraón no iba a permitir que el pueblo saliese libremente, que empezó a mostrar sus señales, sus milagros por medio de Moisés. Y claro, Faraón lo que hacía era que cuando veía una señal de Dios se volvía, pero cuando se le quitaba esa plaga, se endurecía de nuevo. Y dice los textos que hemos leído, como Jehová lo había dicho. Es decir, eso no era un decreto de Dios, sino que Dios, sabiendo lo que iba a acontecer, lo advirtió antes. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz, también en otros versículos de la Biblia. Luego, entonces, lo que hizo el Señor fue anunciar que ese hombre que estaba en Egipto no iba a dejar libremente al pueblo. Y usando ese episodio de la vida de Faraón, mostró su gloria. Eso es lo que está haciendo aquí. Por eso habla de Jacob y de Saúl. Tenemos que verlo bajo el panorama de la soberanía absoluta de Dios para mostrar su poder y su gloria sobre la humanidad. Amén. Y a Faraón no lo nació o lo creó con ese propósito, pero sí lo levantó. ¿No es eso? Sí, eso es. Esa palabra, lo levantó, no tiene el sentido de que Dios lo hiciese nacer en el mundo para que Faraón fuese quien mostrase la gloria, o para Dios mostrar la gloria por medio de Faraón, sino que esa palabra levantó es como cuando Nabucodonosor se puso a decir: no es esta la gran Babilonia que yo he creado. Era tan grande el imperio de Egipto, y que estaba al mando de Faraón, que claro, él se levantó sobre el mundo. Era alguien muy importante. Entonces, cuando dice esa palabra, yo te he levantado, te he dejado que crezcas en el mundo como un rey en la tierra, es para que yo también pueda mostrar mi gloria. Te he dejado para que muestren, es mi soberanía. Te he permitido que crezcas como hombre y como nación y como todo lo que tú eres, porque sé que no te vas a dejar libre a mi pueblo por voluntad propia, y ahí voy a mostrar yo mi gloria. Amén, amén. Bueno, Jeromo, si hay alguna preguntita, la pones para aquí, y si lo ve bien el tío Rufino, pues que la responda. Si es que hay alguna preguntita. A ver si hay alguna y nos la pone el hermano Jeromo y la contestamos. A ver, aquí hay. Dice Paqui que se la han gozado. Pero creo que preguntas no hay, ¿eh? Creo que preguntas no hay ninguna pregunta. Dice que la gente está gozando. Y que ha gozado y que más o menos ha entendido. Pues eso es bueno a veces también, ¿eh? A veces es bueno también que no haga preguntas, porque eso es que usted la explica muy bien y la gente lo ha entendido. Bueno, Amén. el caso es que se entienda por lo menos. Se entienda. Pues bueno, a mí me ha quedado claro lo de su punto de vista sobre lo de Faraón y cómo levantó. El tema ha sido precioso. De verdad que es para escucharlo otra vez, ir apuntando y iré cogiendo conceptos de verdad que no los tenía. La verdad que ha sido precioso. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, por hablar un poquito más y ya terminamos, si lo ve bien, es el tema del problema que tenían, como usted lo ha explicado, el pueblo de Israel. Porque claro, yo creía que lo de la sangre, en mi ignorancia, claro, cuando decía que tenían el conflicto de comer la carne a los ídolos, yo creía que era porque era carne sacrificada que daban, pero claro, viendo el punto de vista y sabiendo cómo es, ahora tiene más sentido, porque claro, los vendían allí, lo cogían, si no he entendido mal, el sacerdote igual venía aquí, y entonces hay gente que se volvía como vegetariana, que me da gracia, y no comían por no hacer daño. Es eso, ¿no? Sí, eso está más descrito en el capítulo 8 de Primera de Corintios. De ahí está más descrito ese pasaje, y lo que viene hablando Pablo ahí tiene un tema implícito, y es el amor. El tema que Pablo trata de meter ahí dentro es el amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque dice: si tu hermano es débil
su conciencia es dañada, pues si por comer carne yo, mi hermano es dañado, no como carne jamás, decía Pablo. Con amor a ellos. Claro, y lo que estaba Pablo era tratar de mostrar el amor a los débiles, mostrar la paciencia para con los débiles. Porque sabemos Amén. que un ídolo no es nada, ni que porque comamos más o comamos menos seremos más o menos, decía Pablo, pero no todos tienen este conocimiento. Luego entonces hay gente que verte a ti comer a carne que ha sido sacrificada a los ídolos, ellos la comen como sacrificándolo. Y su conciencia siendo débil es contaminada. Pero sabemos que eso no es así. Pero si por amor a mi hermano he de dejar de comer carne, no comer carne jamás. Y el mensaje implícito de Pablo en ese pasaje era el amor que nacía de un corazón de una persona crecida que protegía y cuidaba a los más débiles. Amén. Amén. De eso Amén. Pone el Jeromo aquí, dicen los hermanos que lo ha explicado magistral. La verdad que hemos disfrutado bastante. Pues bueno, si quieres decir algo más, si no, pues cortamos aquí. Creo que ha sido un tema precioso, este de Romanos, y a ver si pronto hay una tercera parte. De parte del Jeromo, felicidades. Que Dios lo bendiga. Amén. Pues sin más, agradecido por estar hoy aquí en Sana Doctrina, agradecido a todos los que hoy se han conectado con ganas de aprender y de este tema precioso, y Dios le bendiga grandemente, hermano Rufino. Si quiere decir algo, despedirse, pues adelante. Bueno, pues sí, claro que sí, agradecer al Señor esta oportunidad que me ha dado, amén, a vosotros por vuestra paciencia, estar ahí todas las noches haciendo que los hermanos compartamos y compartiendo vosotros, sabiendo más que nosotros, que sois fieras, porque también os escuchamos. Pero yo de verdad que agradezco al Señor este privilegio, amén. Y bueno, a los hermanos que están ahí escuchando, gracias por vuestro estar ahí, por ese hambre que tenéis de la palabra del Señor. Sí quiero deciros algo fundamental a la hora de estudiar la Biblia. La Biblia no se estudia, esto es a modo personal, como consejo, permitirme que os dé este consejo. Amén. Amén. Sobre todo a los hermanos que están escuchando, la Biblia no se estudia con intención de saber o intención de memorizar o intención de rebatir. La Biblia se estudia con la intención de practicar y vivir cerca del Señor. Esa es la profundidad de la Escritura. Cuando uno coge la Biblia con intención de acercarse al Señor, de aprender más de Él, de descubrir esos tesoros que hay en la Escritura y de ver a Dios obrar por medio de la Escritura, de verdad que merece la pena escuchar y estudiar la Biblia. Pero si lo hacemos con intenciones, hermanos, de adquirir conocimiento, de rebatir, de mostrar opiniones, creo que eso, San Pablo lo dijo también, no prestéis atenciones ni fábulas ni a los que acarrean disputa más que edificación, porque creeros, hermanos, que la Biblia es lo más bonito que hay en la tierra, es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te muestra a Dios. Y si te muestra a Dios y eres capaz de vivir conforme a la Biblia, vivirás conforme Dios quiere. Y eso será para crecimiento, fortaleza y vida espiritual. La Biblia no es un libro de Don Quijote, la Biblia es vida. Y aquel que vive la Biblia tiene la vida de Dios en él. Así que mi consejo en este día es que viváis pues a los pies de la Escritura, en la presencia del Señor, y que la Biblia se pueda hacer carne en cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga, salud y libertad para todos, y un abrazo de vuestro hermano en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Pues espero, yo por mi parte al menos, ese consejo lo voy a atesorar y a cogerlo y a hacerlo mío, y espero que ustedes también. Sin más, decirle que el privilegio ha sido nuestro y que hemos disfrutado con su persona y con lo que Dios ha depositado en usted. Sin más, Dios os bendiga a todos. Que paséis buenas noches. Dios os bendiga.